Bienvenidos a Miss Quinceañera. Miss Quinceañera con Margarita Barajas, su diseñadora profesional con más de 35 años de experiencia con los mejores diseños para novias, quinceañeras, bautizos y cualquier evento especial. Pregunte por el especial del mes y también tenemos sistema de apartado. Y para los caballeros, venta y renta de tuxedos. Miss Quinceañera está ubicado en la ciudad del Monte. Visítanos o llámenos por teléfono al número que aparece en su pantalla para cualquier consulta y síganos en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Es un gusto poder saludarte desde esta cabina de Sintoniza Sin Fronteras. Este es nuestro programa número 6, Transformando Vidas. Yo te invito a que te quedes con nosotros. Búscanos a través de Facebook en la página de Transformando Vidas, Instituto de Consejería Psicológica, y regálanos un like. Y bueno, si tú quieres patrocinar este programa, si te interesa alguna publicidad, mándanos un mensajito y con mucho gusto te vamos a mandar toda la información. Te invito a que te quedes durante esta hora porque, bueno, si tú tienes hijos o hijas adolescentes, estoy segura que te va a interesar este programa. El día de hoy hablaremos acerca de la ansiedad y de la depresión en la adolescencia. Y bueno, para hablar de este tema, tengo a dos invitados muy especiales. Ellos son el psicólogo Francisco Martínez. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Baja California y, bueno, actualmente él imparte consulta clínica en el Instituto de Consejería Psicológica, y también está con nosotros el psicólogo Iván Dávalos Carrillo, al cual me da muchísimo gusto saludar. Iván, buenos días, porque bueno, ya tenía muchos años que no te veía. Me da mucho gusto saludarte. Le cuento que Iván, él tiene maestría en docencia desde hace 19 años, trabajando en instituciones educativas a nivel secundaria, bachillerato y universidad. Actualmente coordina el departamento psicopedagógico de secundaria y bachillerato en el Colegio Ibero desde hace 17 años. Y bueno, él también se dedica a la consulta clínica. Muchachos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás, Claudia? Y bueno, pues, ¿qué les parece si arrancamos entonces con el tema? Yo creo que es muy importante que todos traigamos a nuestra mente todas esas experiencias que vivimos cada uno de nosotros en nuestra etapa de la adolescencia. ¿Se acuerda usted de cómo se sentía en esa etapa, verdad? ¿Se acuerdan ustedes, chicos? ¿Cómo nos sentíamos? ¿Qué pensábamos? ¿Qué teníamos en la mente? ¿Qué ideas, qué creencias, cuáles eran nuestras batallas, nuestras luchas en esa etapa? Yo creo que es importante hacer memoria porque se nos olvida. Y si podemos recordar, creo que podemos entonces ponernos un poquito más empáticos, ¿no? Con nuestros hijos en esa etapa. ¿Cómo ven? Okay. Bueno, principalmente sí me gustaría que habláramos un poquito de esta etapa, ¿no? Como de la adolescencia, porque de repente es un poquito complicado entenderla. Yo creo que yo que acabo de salir un poquito más de la carrera, que conozco un poquito más acerca de los problemas de esta parte de la psicología, donde la mayoría de los estudios son dirigidos a niños o adultos. La adolescencia se ve como una etapa de repente medio olvidada, ¿no? Como se ve tanto en crisis, se ve tanto en una resolución de problemas, se deja de lado. Y es cuando realmente pues el joven está sí realmente en crisis y está en problema, pero habría que darle un grado de importancia mayor. Sí. Está en esa etapa de transición y yo creo que sí es importante como poder comentar cuáles son como las características principales en esta etapa de desarrollo, ¿no, Iván? Sí, definitivamente.
creo que das en el clavo cuando decimos que pues todo lo vivimos, ¿no? Pero en un momento dado creo que también el hecho de haberla vivido, creemos que eso también nos da como cierta sabiduría o cierta experiencia a todo el mundo. Y entonces pues creo que en ocasiones creemos que por haberla vivido en algún punto o en algún momento de nuestra vida, ya podemos entender exactamente de qué se trata el adolescente actual en particular. Porque la otra parte que se nos olvida es que pues creo que todos nosotros vivimos la adolescencia en una etapa y una época muy diferente, o sea, un contexto social y cultural totalmente. Muy distinto. Simplemente, ¿no? Los medios por los que estamos haciendo ahorita esto, creo que nosotros nunca lo hubiéramos soñado. No nos hubiera pasado, pero ni en sueños. ¿No? Y entonces esto pues obviamente presenta nuevos retos que, claro, que muchas de las personas que tenemos ya 40, 50, 60 años, pues ya no podemos realmente entender, porque no crecimos de la manera en la que los adolescentes de ahorita están creciendo, claro. Entonces desde ahí presentan los primeros retos. Entonces yo creo que la primera parte hablando ahorita, pues los cambios físicos son muy evidentes, ¿no? Eso es lo que creo que sabemos que se dan, esta preparación para la madurez sexual. Y eso es, pues sí es de entrada, ¿no? Pero creo que la comprensión de esos cambios es la que cambia. Así es. Hay un mundo de información ahorita que los muchachos a veces tienen a su disposición. El problema es que no saben cómo usarlo. Y yo creo que, bueno, es importante poder entender cuáles son esas cosas que provocan, o sea, qué provoca la ansiedad en los adolescentes hoy en día. Seguramente no son las mismas cosas que te provocaban ansiedad a ti o a mí. Definitivamente no. ¿Qué cosas consideran ustedes que provocan ansiedad hoy en día a los adolescentes? Pues yo lo que he notado, la primera es, considerando esos cambios físicos, viene primero la imagen, ¿no? La imagen física. Y el concepto de la imagen que cada muchacho puede tener. Ahora, considerando que hay muchísimo exposición, mucha forma de cómo exponerse a los muchachos, pues obviamente la preocupación empieza desde ahí. Muchos muchachos que desde que empiezan los cambios físicos ya quieren presentarse de cierta manera. Y obviamente pues tenemos muchas plataformas sociales, ¿no? En la cual empiezan las fotos, los videos, exponerse así, y entonces la preocupación empieza desde ahí. El cómo verse, se verán bien, se verán agradables, y entonces es algo muy sencillo, muy básico, pero que desde ahí empieza a generar esa preocupación, entendiendo que la ansiedad es precisamente eso, o sea, una preocupación, ansiedad, o nerviosismo por cómo me ven, cómo me siento. Pues entonces empiezan a ponerle mucho énfasis a esta parte. Sí. Desde ahí. Y entonces estamos hablando que desde que son, ahora sí, la pubertad, ya empiezan a preocuparse mucho, ¿no? O sea, por cómo se podrán ver y qué van a pensar de ellos y qué van a decir de ellos. ¿Será que las redes sociales realmente son una presión, son una bomba de tiempo para los adolescentes? Honestamente sí, la experiencia me parece. Yo creo que también tendremos que tocar esta parte del sentido de pertenencia, ¿no? El valor que uno siempre se quiere dar frente a otras personas es lo que me impulsa siempre a querer más, querer aparentar, preocuparme más por esta parte de lo físico que comentas. O sea, la parte del valor que yo me doy es importante, porque ese valor en la adolescencia inicia principalmente del otro. O sea, sabemos que ya en una etapa adulta, pues uno mismo se da su propio valor, uno mismo entiende que es una persona, quién es, entonces tiene un valor por lo que es, por cómo se define. Pero en la adolescencia ya hay una interacción con los demás, hay un desprendimiento de la familia, entonces entra este juego del aparentar, ¿no? Y es ahí donde entra la parte de las redes sociales ahorita, que de repente todo lo viral, todo lo que es muy cotidiano, muy común, muy popular, tiene un impacto directo en esta mente del pertenecer. Entonces, así es. Me gustaría, darle la bienvenida y saludar a nuestro auditorio el día de hoy. Nos acompaña Marta Patricia Azuara, nos saluda, buen día, nos dice Alicia Ávila, dice hola, interesante tema. Y Marta Patricia nos dice, los jóvenes se pasan mucho tiempo jugando en aparatos electrónicos y juegos violentos. Los padres los dejan solos mucho tiempo. Y Alicia Ávila nos comenta, desafortunadamente hay mucha baja autoestima hoy en día. Creo que es muy cierto esto que nos comentan, ¿no? Y ellas, son mamás también de chicos que ya han pasado por estas etapas, ¿no?
Ahora, ¿cómo detectar, cómo saber si nuestro hijo está pasando por un trastorno de ansiedad o depresión inclusive, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas? ¿Qué es lo que tengo que observar? Okay. Yo consideraría que lo primordial siempre será entender primero qué es la ansiedad, porque de repente papás se informan, al igual que el joven que comete el error de tratar de educarse con el internet, los papás también tratan de educarse actualmente con esta parte de la herramienta del qué me dice la computadora. Entonces, si yo no identifico qué es la ansiedad como tal, pues realmente cómo quiero identificarla en mi hijo. Ya después vienen las barreras, ¿no? O sea, la comunicación, las barreras del lenguaje, de repente mi postura como padre no es la misma, o sea, la jerarquización de repente se impone, ¿no? Aparte de que viene esta barrera cultural por la edad o por el estilo de educación que manejen cada uno. Entendiendo en esta parte que la ansiedad finalmente sí es una manifestación biológica, ¿no? Es un mecanismo necesario para la supervivencia del ser humano, entendiendo que es un mecanismo de defensa que nos pone en alerta ante diferentes amenazas que podamos entender. Sin embargo, ya cuando viene a los muchachos, en muchas ocasiones son amenazas aprendidas, obviamente a partir de los patrones de crianza, ¿no? Entonces, ese nerviosismo que tenemos, esa pequeña dosis de adrenalina que nuestro cuerpo libera cuando estamos enfrente de un peligro, es lo que activa muchos mecanismos en el cuerpo. Entonces, el problema es que en muchas ocasiones es una oleada de sensaciones físicas que vienen e imposibilitan al muchacho actuar. Entre ellos están, bañándonos con rasgos físicos, ¿no? La sudoración excesiva de manos, las palpitaciones fuertes en el corazón, la respiración agitada. En ocasiones inclusive viene esta preocupación a nivel de ideas, ¿no? De estar constantemente preguntando, ¿y qué va a pasar si esto? ¿Y si yo hago aquí? ¿Y si yo acá? Entonces esas pequeñas señales son las primeras que hay que considerarnos como papás. Si de repente pregunta mucho sobre, oye, ¿y qué vas a hacer, papi? O sea, ¿vas a salir? ¿Vas a ir a dónde? ¿Y a qué hora vas a venir? Como con demasiada inseguridad, ¿no? Mucha inseguridad, mucho miedo. En ese sentido. Entonces, ese tipo de preguntas, sobre todo cuando se comentan recurrentes, ya nos hablan de una situación así. ¿Por qué? Pues porque están preocupados por lo que pueda pasar. De hecho, la ansiedad de separación, y tiene que ver con el comentario que nos pusieron ahorita, ¿no? La ansiedad de separación definitivamente es algo muy importante a considerar, y es algo muy común, precisamente por cómo estamos ahorita a nivel social y cultural, ¿no? Entonces, esas preocupaciones excesivas, si yo le digo, oye, papás que viajan, ¿no? Esto sí lo veo mucho. Papás que viajan y los muchachos están como, ¿y cuándo vienes? Oye, ¿y me vas a marcar? Márcame cuando llegues, ¿no, papi? Manda un mensaje, o, ¿sabes qué? ¿A qué hora vas a venir? Cuando se van a trabajar de un día para otro. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que estar muy, muy atentos para poder de repente darnos cuenta si efectivamente hay una situación de ansiedad. Sí, nos escribe una chica que, nos pide que no digamos su nombre, anónima. Dice, ¿cómo hacer sentir amado a un adolescente con ansiedad, que no se sienta solo? Esta parte, en la experiencia que he visto, muchas veces tiene que ver con el poder validar primero lo que siente y enseñarle a expresar lo que siente, ¿no? Estamos, yo creo que a nivel cultural, y eso sí es algo que platico con muchos de mis pacientes y clientes, en el sentido de que cuando comentan que se sienten de una manera, muchas veces tendemos a invalidar lo que sienten, diciéndoles, se te va a pasar, es algo de ahorita. Sí, este muchacho, o sea, sí, lo descartamos. No le dan demasiado importancia. Fácil. Entonces, lo primero es escuchar, escuchar qué tiene para decir esta persona. ¿Por qué? Porque es donde entra lo que decíamos al principio, que creemos que porque ya lo vivimos somos expertos. Y es que quizás como padres estamos tan metidos en nuestra vida adulta, en nuestros compromisos y responsabilidades, que entonces las cosas a veces que escuchamos del adolescente precisamente no les damos importancia porque nos parecen tan pequeñitas, tan insignificantes, tan banales, pero no sabemos lo que eso significa para el muchacho o la muchacha, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ir a una pausa, quédese con nosotros, yo le invito a que nos llame aquí a la cabina 664-207-2168 para que, nos salude, nos diga sus preguntas, con mucho gusto le vamos a contestar. Le voy a dar los teléfonos de nuestros psicólogos. El psicólogo Iván Dávalos es el 664-331-3421, puede hacer una cita con él, o el psicólogo Francisco Martínez, 664-584-8254. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Ya estamos aquí de regreso, gracias por quedarse aquí con nosotros. Si usted se acaba de conectar, estamos hablando acerca de la ansiedad y la depresión en la adolescencia. Y bueno, yo le agradezco muchísimo a toda la gente que nos ha escrito toda esta semana. Puede usted también escribirnos, mándenos un mensajito, cuéntenos su situación y con mucho gusto le vamos a dar la orientación que usted necesita. Y bueno, nos escribe la señora Carolina López. Ella dice, mi hijo tiene 14 años y se aísla constantemente, no tiene amigos, solo quiere estar en la computadora y videojuegos. No encuentro algo que le llame la atención, es muy callado y reservado. Es desesperante para mí como mamá, no sé cómo encauzarlo para que sea más abierto, ni mi esposo ni yo somos así. ¿Qué le podemos decir a la señora López? Bueno, yo considero principalmente que ahorita tocando el tema de la ansiedad, no hay que olvidar que la ansiedad no simplemente nos genera un miedo que genera cierto desinterés o que genera ciertas problemáticas al interactuar, también nos genera un aislamiento. Esta parte de la conducta del muchacho por estar en su cuarto, estar haciendo simplemente sus actividades, puede surgir de un miedo al contacto con otras personas, principalmente porque no siente que tenga las herramientas. De repente vamos a ver este elemento que ya mencionábamos de la belleza, la inteligencia, las capacidades, etcétera, que para ellos pues es importante para poder encajar, porque realmente en la adolescencia lo que abunda son los grupos, para pertenecer a un grupo necesitas tener ciertas cualidades. Si no tienes esas cualidades, no perteneces o no eres bien visto en ese grupo. Entonces, ¿qué es más fácil para el muchacho? Me aíslo, me voy a una zona segura, me voy a mi cuarto, me voy a mi casa, etcétera, a cualquier lugar donde yo no tenga que demostrar algo, porque si demuestro algo, yo no me siento capaz de poder encajar. Sí, ahora yo creo que es importante entender también cuáles son las consecuencias de este tipo de trastornos cuando no son atendidas, ¿verdad? Uh-huh. Sí, definitivamente, en particular porque se convierten ya como en hábitos de vida, un estilo de vida inclusive, porque aprendemos a vivir con esto. En muchos casos, cuando no se atienden las circunstancias o condiciones que lo ocasionan, sí pueden quedar problemas a largo plazo. Inclusive ahorita cuando comentábamos de este aislamiento, pues en ocasiones esas sensaciones de amenaza tienen que ver con cómo los voy a evitar, porque no solamente es algo que me genera problemas en el momento, sino a largo plazo, porque es cómo me voy a sentir después. Si yo ahorita me siento que no puedo con las cosas, ¿qué me va a decir que después voy a poder cuando los retos son más grandes? Entonces, claro, empezamos a rehuirnos a veces inclusive en procesos de adicción. Es uno de los principales problemas, porque es una forma en cómo buscar evitar, que era lo que comentábamos ahorita. Uh-huh. Y obviamente, si yo puedo tomar algo que me haga olvidarme o hacerme un lado de eso que me está generando malestar, pues muy probablemente es algo que yo voy a buscar hacer. Entonces, esos son los procesos. Y ya cuando se convierte en ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada o una depresión crónica, o inclusive una distimia, ¿no? Donde ya es un problema mucho más grave. Sí, y yo creo que es importante el poder hablar abiertamente con nuestros hijos a cualquier edad sobre realmente los retos que la vida nos presenta. Vaya, la vida no es color de rosa, siempre lo he dicho, o sea, la vida es dura, y entonces si no nos enseñan desde pequeños a enfrentar todas esas situaciones que nos causan frustración, que nos causan ansiedad, depresión, etcétera, pues, o sea, como dices tú, es un estilo de vida, pero un estilo de vida con vicios, con hábitos no muy saludables, ¿no? Y sin poder enfrentar los problemas y menos resolverlos. Sí, uno de los principales aprendizajes que yo he tenido a través del tiempo trabajando en clínica es esta idea de que una buena vida es una que está libre de problemas. No sé si les ha tocado, o sea, que tenemos esta noción de que una buena vida va a ser aquella en la que todo feliz, no tenemos problemas. Y creo que una de las primeras ideas, aprendizajes que yo busco trabajar en cualquiera de mis muchachos, tanto en colegio como en consultorio, es esa. O sea, entender que la vida feliz no va a ser una libre de problemas, sino va a ser aquella en la que te sientas preparado para enfrentar
cualquier reto que venga. O sea, Claro, eso claro. realmente es lo que da una tranquilidad. No sé si en algún momento, hace un par de años, a ustedes les tocó leer un artículo de que decía el hombre más feliz del mundo, era un monje, y bueno, efectivamente le habían hecho estudios en varias universidades, y científicamente estaban demostrando que este señor era el más feliz del mundo. Pues sí, pero es un monje, no tiene esposa, no tiene no tiene las preocupaciones de la vida diaria, no tiene Totalmente. hijos, medita casi las 24 horas, se concentra en su estado mental. Bueno, no estamos en esa situación, ¿no? No. Pero para nada. Serían condiciones de repente ideales, ¿no? En teoría. Pero pues luego Imagínate, también nada real. le agregamos también el contacto con otras personas que finalmente sí se convierte en una red de apoyo y son los recursos que en ocasiones nos ayudan a enfrentar esa vida precisamente cotidiana, pues yo creo que sí estamos pidiendo de repente como algo un tanto lejos, ¿no? Totalmente. Así es. Nos escribe la señora Patricia Núñez, dice, ¿a dónde puedo llevar a mi hijo para que lo atiendan? Tiene muchos miedos y últimamente batallo para que salga de casa. Solo quiere estar en su cuarto y le tiene un miedo exagerado a las arañas. Bueno, pues ya dimos los teléfonos aquí de los psicólogos, que van a estar apareciendo aquí en la pantalla, y ahorita en un ratito más los voy a repetir. Puede hacer una cita con ellos o puede hacer una cita igual en el Instituto de Consejería Psicológica. El teléfono es el 901-6986. Otra persona que me pide que no digamos el nombre, dice, mi hija tiene 16 años y siempre ha sido una buena hija, pero a raíz de que nos mudamos cambió de escuela y de amistades, y últimamente con las nuevas amistades siento que la están mal influenciando, se ha vuelto grosera y rebelde. ¿Qué puedo hacer? Pues aquí habría que determinar primero cuánto tiempo tienen de la mudanza, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente primero puede ser solamente el duelo, o sea, el duelo natural de haber un cambio de vida. Sin embargo, pues como sabemos ahora sí los manuales que nos ayudan, pues si ya pasó de cierto tiempo, ya estamos hablando, yo creo, de un proceso depresivo en el que el duelo ya pasó a ser un tanto patológico y obviamente está buscando, como comentaba muy bien hace rato, como encajar. Sí, habría que ver qué es lo que para la chica, para ella, qué fue lo que ella tuvo que dejar atrás, ¿no? Y qué tan significativo fue. Lo que comentábamos hace ratito, no somos conscientes de lo que para los chicos es muy significativo y muy importante, que en nuestra vida adulta pues no entendemos porque nosotros estamos concentrados en otras cosas. Hay que entender un poquito acerca de esta muchacha, de repente esta adaptabilidad que necesita implementar, y pues se ve afrontando una situación difícil, y mayormente tendrá que recurrir a herramientas que de por sí habría que evaluar si tiene a su disposición, ver la relación con la mamá, porque de repente ese cambio, esa mudanza, pues sí tiene un impacto, como tú decías, Iván, va a generar un miedo a no poder adaptarse, un grado de depresión por la pérdida, una pérdida real de amigos, de un entorno seguro que ya había controlado. Entonces, es esperable que le mueven su mundo, porque ese es su mundo. Esa es la parte que ya hemos mencionado, ¿no? La importancia de darle valor a su mundo, porque mi mundo es importante para mí, su mundo es importante. Claro. Ahora, ¿cómo podemos evitar de pronto las consecuencias, estas consecuencias que decíamos a largo plazo? ¿Cómo las evitamos? ¿Cómo prevenir llegar a un desastre emocional mayor, no? Empieza con la comunicación, el diálogo, definitivamente, y no solo el diálogo, sino validar lo que la persona está viviendo y sintiendo. Esta cuestión de que no porque no sean problemas que consideramos como adultos reales en ocasiones, ¿no? Lo que enfrentamos ahorita, no son problemas válidos, o sea, son problemas a su edad, a su etapa, para lo que esa persona está viviendo. Entonces, hablar primero de ello. El problema es que a veces los adultos somos los que en ocasiones no estamos preparados para hablar de esto. Entonces, esa comunicación abierta que tú mencionabas, eso es lo primero. Segundo, estar atento a cualquier cambio de conducta drástico, cualquier cambio que de repente, si mi hijo y mi hija era de cierta manera y de repente dicen, es que no era así, pues, señora, hay que trabajar sobre eso, hay que ver cuándo cambió. Típicamente hay un punto, ¿no? Poner atención sobre eso. La otra parte es inmediatamente buscar atención, buscar ayuda, apoyo, sea en la escuela, sea con la red de apoyo, amigos, familiares, o en todo caso, pues ya el apoyo profesional.
que digo, también ahí creo que es una cultura con la que seguimos todavía peleando, considerando que hay ahorita mucha cuestión cultural de que vamos con todo mundo, todo tipo, y al final vamos con el psicólogo porque ya todo lo demás nos falló, ¿no? Los adivinos y la lectura y los imanes y piedras, que son cosas que definitivamente van a funcionar en algún punto, pueden ayudar, ¿no? Pero no es suficiente, como para atender a un profesional. Así es. Iván, bueno, tú ya tienes más de 10 años, muchísimos años trabajando con chicos. ¿Qué es lo que tú más observas? ¿Cuál es la problemática que se da más en ellos? Yo sí he visto esos, y sobre todo en años recientes, un incremento en la presencia de síntomas de ansiedad y depresión. Definitivamente. Tiene que ver con las cuestiones de los papás que trabajan mucho, obviamente dada la condición económica. Sin embargo, también se está conectado, y no estoy en todo satanizando los aparatos, pero hay un incremento ahora sí a nivel neurológico de la depresión, y tiene que ver con el uso de aparatos. Esto de que se estén desvelando constantemente 11, 12, 1 de la mañana con el aparato frente a ellos. Si consideramos el daño que hace la luz azul, o sea, que es la que emiten los aparatos, ¿no? Que luego no nos deja dormir, y lo que sí duermen o sí dormimos es poco y no es profundo, eso ya genera un cansancio físico. Y ese cansancio físico nos hace menos resistentes a los inconvenientes del día. Y eso es sentirnos como que no podemos con nuestro día, pues nos lleva a sentirnos insuficientes, ¿no? Impotentes quizá a cambiar situaciones. Y entonces empieza un proceso automático que nos lleva simplemente a sentirnos mal, y es algo ya constante. Y el cuerpo empieza entonces a protegerse de alguna manera. Sí. Yo sí he visto un incremento en los últimos, vamos a decir, 4 o 5 años de síntomas de ansiedad y síntomas de depresión por diferentes cosas. Sí, qué importante lo que estás mencionando y estar conscientes como papás de la importancia de ponerle los límites a nuestros hijos. O sea, aunque estén todavía en la etapa de la adolescencia, necesitan dirección, necesitan disciplina. Entonces tiene que haber un horario para dormir y sí, quitarles los aparatos, como tú dices, ¿no? Y sobre todo darles la explicación del por qué. Del por qué y para qué es tan importante cuidar la salud. Creo que muchas veces también la otra parte es la falta de comunicación. O sea, creo que los mismos papás no siempre tenemos las herramientas todos, o no nos atrevemos. Cuando sí las tenemos, muchos no nos atrevemos a abordar temas difíciles. O por no batallar, o uno llega cansado del trabajo y el papá es el que está metido en el teléfono. También eso, ¿no? O sea, queremos esta parte de haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? No, tenemos que poner el ejemplo. Así es. Nos escribe Susana González, dice, ¿cuáles son los síntomas de depresión y ansiedad en los adolescentes? Que bueno, ya comentamos algunos. Tengo unos gemelos de 14 años, han cambiado mucho últimamente, uno más que el otro, se ha vuelto muy rebelde. Hace poco le di permiso de tener novia, pero la muchachita lo rechazó y ha estado muy inquieto. ¿Cómo lo puedo ayudar? Temas interesantes del amor en la adolescencia. Bueno, a ver, chicos. Yo comentaría principalmente que la depresión en la adolescencia se caracteriza principalmente por lo que ya hemos estado hablando desde hace un tiempo acerca de la aceptación. En este rechazo del muchacho, tal vez él habría que conocerlo un poquito más, pero podríamos decir así como hipotizando que el muchacho tuvo valor para dirigirse a esa persona, no tenía todavía esa solidez, esa confianza como otros muchachos de repente que van tras una, tras otra, que eso también en exceso pues viene siendo una complicación, pero bueno, centrándonos en ese muchacho, digamos, él tomó mucho de sus herramientas para afrontar esa situación y al ser rechazado pues se le vino el mundo encima, o sea, todo eso que él pensó que pudo haber logrado con mucho esfuerzo, no se hizo. Entonces es natural que esa tristeza se vuelva un malestar que ya afecta a nivel físico, a nivel comportamental, psicológico también. Entonces es comprensible ver ese malestar. Sin embargo, la importancia de la familia o de los padres en ese caso es que qué tanto puedo apoyar, qué tanto puedo sustentar esa crisis que está pasando.
Sí, y yo creo que, bueno, y hablarles a los hijos estos son los obstáculos que la vida nos empieza a poner, ¿no? Desde etapas muy tempranas, ¿verdad? Y que nos generan frustración, y hay que saber manejar la frustración, porque no es algo de lo que nos podamos librar tan fácilmente. ¿No? O sea, no. Creo que ahorita otra cosa que también tenemos, y también es un aprendizaje, ¿no?, cultural, es esta cuestión de rehuirle al dolor. O sea, creer que el dolor, la tristeza y el malestar son malos. O sea, yo creo que es algo que tenemos inherente en nosotros, y ese es el problema, que cuando tenemos este tipo de situaciones como las que está viviendo este muchacho, muchas veces no le permitimos que realmente viva el dolor que le está ocasionando esa pérdida, Claro. esa situación. Entonces ahí es donde empezamos a tomar muchas decisiones que nos llevan como a actuar de maneras simplemente para no sentir el dolor, ¿no? En lugar de entender que ese dolor está ahí para algo, tiene un propósito, y que en el momento en el que yo entienda cuál propósito tiene, yo puedo entonces hacer algo mejor. Claro. Y de repente ahí también entran los problemas de los papás, ¿no? De repente las dificultades para digerir el dolor de los papás. Al verlo en sus hijos, pues realmente es ahí donde entran en conflicto. Sí. Y no entra la aceptación del dolor. Sí, claro. Como dices tú, veo a mi muchacho sufrir. Como yo no soporto sufrir, a mí no me gusta que me duela, Ajá. no quiero que a él le duela. Le duele a él y me duele a mí, Que ¿no? fíjense que hace 2 días publiqué en mi muro de Facebook, psicóloga Claudia Esparza, publiqué precisamente un video que me encontré por ahí, que me gustó mucho, y hablaba de esto que estás tú comentando, ¿no? O sea, de cómo los papás creemos que el amor es estarles cuidando todo, o sea, resolviéndole los problemas, no dejar que salgan del cascarón, protegiéndolos, y es todo lo contrario, porque no les estamos dando herramientas para la vida, no los estamos ayudando a crecer. El dolor nos ayuda a crecer, y esto es algo que tenemos que entender. Definitivamente. Es algo que veo, yo creo que cada semestre en el colegio, cientos de papás que eso es precisamente el problema, o sea, que ellos no quieren sufrir, por lo tanto voy a impedir que mi hijo sufra. Y se nos olvida lo que nos enseña el sufrimiento, ¿no? Claro. O sea, también la resistencia, la resiliencia finalmente, ¿no? Recuperarnos de cualquier revés y entender que esa va a ser nuestra vida, y que entre más preparados estemos, más fácil será nuestra vida a futuro. Digo, no vamos a estar ahí para cuidarlos en todo momento. En algún punto, pues todos morimos. Entonces, ¿qué les va a pasar a ellos, no? Cuando ya estén Así desamparados es. y solos. Así es. Pobrecitos. Nos escribe Gerardo Uriegas Palos, un saludo, dice: un saludo al psicólogo Iván Dávalos, excelente trabajo siempre, un abrazo. Dice Gerardo Castro, saludos a Iván, a psicólogo Iván, perdón. Nos escribe Ale Castro, dice: ¿cómo podemos acompañar y apoyar los papás en un proceso depresivo y de ansiedad? Bueno, creo que ya lo hemos comentado, pero lo volvemos a reafirmar, Iván. ¿Cómo acompañar a un chico en este proceso? Primero yo creo que es atrevernos, ahora variando un poquito, atrevernos los papás a hacer las preguntas difíciles. Y atrevernos a, lo que comentas ahorita, ¿no? Enfrentar el sufrimiento que con papás nos va a generar el ver a nuestro hijo sintiéndose mal. Esas preguntas difíciles en ocasiones pueden ser simplemente, ¿te lastimó algo? ¿Te sientes triste? Porque a veces sabemos que nos van a contestar que sí, y que a lo mejor en ese momento ya no vamos a hacer mucho. El escuchar a nuestros hijos, yo creo que, y a los muchachos, es la base. Muchas veces no tenemos que realmente actuar. Y algo que yo sí he notado es que los papás creemos que vamos a actuar para resolver el problema, y como lo acabamos de notar ahorita, ¿no? No se trata de eso, se trata de escucharlos y que se sientan ellos que no están solos. Muchas veces con eso es más que suficiente con un adolescente. Saber que tiene a la gente a su alrededor, y que las personas a su alrededor están dispuestos a apapacharlo, a acompañarlo y ayudarlo a reencontrar cómo resolver la situación, no a resolver el problema. Que se sientan amados, ¿no? Definitivamente. Pero sin embargo, bueno, de pronto platicando con personas ahí en el consultorio, a veces es un poquito difícil poder encontrar el equilibrio en este punto, porque también hay una parte en donde los chicos manipulan, ¿no? Buscan esa sobreprotección para no actuar, para quedarse en su cascarón, en su conchita, y no salir adelante. Entonces es difícil. Yo creo que lo mejor es consultar a un experto de la salud. Totalmente de acuerdo. Y bueno, fíjense, una pregunta que yo quiero lanzar aquí al aire es, bueno, ¿cómo
Fíjense, ¿cómo afecta la distancia de generación en generación? Cuando tenemos ya sea un papá o ambos, ya de la tercera edad, entrando a la tercera edad, que unos 60 años, con un hijo adolescente. ¿Cómo afecta esta distancia de generación a generación? Yo creo que, o sea, lo que más nos resuena en la mente a los tres, yo creo, es lo social, lo cultural. Definitivamente el distanciamiento entre modelos de educación, entre vidas distintas, la tecnología contra el pasado, siempre va a haber una barrera muy grande. Sin embargo, yo creo que hay un elemento mucho más importante dentro de esta comunicación cultural, que viene también siendo la adaptabilidad de las personas. Si yo, como persona de 60 años, tengo una apertura, tengo una buena comunicación, tengo este cariño por querer entender, no importa si mi creencia es la misma de antes, yo voy a tener la flexibilidad de decir, ok, tú vives en tu época, tú vives con tus decisiones, con tu propia vida, con tu propio modelo de vivir, puedo aceptarlo. Sin embargo, ¿qué pasa? Que si no existen estas herramientas de flexibilidad, me es muy difícil aceptar que mi hijo puede tener una doble sexualidad, que mi hijo puede tener una visión del trabajo diferente a la mía, que de repente la visión del trabajo de antes era trabajo, 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 y ahorita es más como quiero gozar del trabajo, quiero disfrutar, no quiero que me absorba todo el tiempo, quieren más libertad. Entonces, sí va a haber dificultades culturales, dificultades en la comunicación por ideas distintas, pero siempre y cuando yo creo, siempre y cuando hay esta flexibilidad, esta apertura en la comunicación, como lo mencionabas, Iván, no importa la edad, si existe esta apertura, puede haber una relación entre adolescente y un papá de la edad que sea. Sí, y en este caso creo que la responsabilidad más que nada es del papá de poder entender estas diferencias, ¿no? De entenderse a sí mismo en la etapa en que él mismo está viviendo y poder entender la etapa en la que está el hijo y empezar a investigar sobre las novedades que hay en esta etapa y las modas, ¿no? Para poder entender. Nos está viendo Verónica Rojas de Silva, le mandamos un saludo, muchísimas gracias por conectarse. Nos escribe Karen Leiva, le manda saludos aquí al psicólogo Iván, muchas gracias. Y bueno, vamos a ir a una pausa, no sé si tú vas a comentar algo, pero ahorita regresando de la pausa, Iván, yo le recuerdo que, bueno, puede hacer ustedes una cita con estos psicólogos que están aquí conmigo acompañándome el día de hoy, los recomiendo ampliamente. El psicólogo Iván Dávalos, 664-331-3421 y Francisco Martínez, 664-584-8254. Ya regresamos. Ya estamos aquí de regreso, gracias por acompañarnos y mire, yo le quiero invitar a usted, si usted tiene un hijo entre el 15 y 24 años
que tenga algún trastorno del neurodesarrollo como Asperger, autismo, inclusive, bueno, hablamos también de depresión. Lo invitamos al Club de Neuroestima. Mire, es un proyecto muy, muy bonito, que precisamente aquí que tengo al psicólogo Francisco, él es quien lo coordina junto con la psicóloga Leslie, y bueno, la idea del Club de Neuroestima es poder crear una convivencia y fomentar una relación social entre los jóvenes de la neurodiversidad. La idea es de que conozcan, que aprendan y desarrollen habilidades emocionales y sociales mientras experimentan distintas actividades. Todos los jueves a las 5 de la tarde está el Club de Neuroestima. Puede pedir más informes al 901-6986. Y bueno, seguimos aquí con el tema. ¿Qué tan importante, muchachos, es el tema del tratamiento? ¿Cómo saber cuando nuestro hijo ya requiere de un tratamiento farmacológico? Bueno, para saberlo, pues obviamente hay que hacer primero el contacto profesional, ¿no? Definitivamente. Hay algunas señales y ya acciones que sí son muy claras, pero obviamente ya es una más preocupación, que es cuando ya hay una ideación suicida, ¿no? O sea, ya cuando habla el muchacho de no querer vivir, no propiamente de matarse, simplemente de no querer vivir, sería más fácil si me quedara dormido y no despertara. Ese tipo de expresiones son obviamente una alarma roja increíble. La otra obviamente también es si llega a causarse daño, o sea, el cutting, o sea, cortarse, aunque haya sido una o dos ocasiones, como muchos lo experimentan, porque así lo han compartido algunas de las personas con las que lo he trabajado, ya es suficiente para poder considerar la posibilidad de un tratamiento inclusive farmacológico. O sea, que eso yo creo que es uno de los principales temas tabú, ¿no? De repente cuando viene el tratamiento de estos trastornos. Sí, claro. Sí, yo creo que ya cuando el psicólogo, el psicoterapeuta ya menciona la palabra psiquiatra, desde ahí ya es el rechazo o la resistencia, ¿no? Pero tenemos que entender, perderle el miedo, vaya. Si de pronto se canaliza con el psiquiatra, pues es porque es médico para empezar y puede recetar un medicamento. Nosotros no somos médicos y no podemos recetar. Yo creo que en la parte del tratamiento farmacológico hay una analogía que me ha funcionado mucho con muchos papás y muchos mis pacientes. Simplemente es como el tratamiento de la diabetes tipo 2, ¿no? Que la diabetes tipo 2 sabemos que es algo que se genera por los hábitos de alimentación. Entonces la depresión termina siendo una cuestión emocional que se manifiesta en el plano fisiológico, ¿no? A nivel neurológico. Entonces, si una persona con diabetes tipo 2 toma su medicamento que le va a ayudar a que el páncreas estimularlo y producir insulina para procesar, pero no cambia los hábitos de alimentación, pues obviamente no va a tener una situación. Es lo mismo con la depresión. Muchas veces creemos que el solo tomar el medicamento es suficiente para curar la depresión. Y en ocasiones creemos que el solo trabajar con emociones, conductas, es suficiente. Y la realidad es que hay que trabajar en conjunto, porque si nosotros trabajamos y cambiamos ideas, cambiamos conductas, o empezamos a trabajar con eso, pero el cerebro no está neurológicamente listo para esos cambios, pues no van a quedar. Pero si le agregamos el medicamento para regular la química cerebral y aparte trabajamos sobre los hábitos de ideas y conductuales, pues obviamente el trabajo es efectivo. Entonces, equiparando la analogía, completándola, es cuando la persona con diabetes tipo 2 no solamente toma su medicamento, sino cambia su forma de alimentación, pues entonces cuando se ve la mejoría. Esa es una analogía que funciona mucho, porque todavía creemos que la depresión, para muchas personas, es algo inventado, es flojo, es cuestión de que le ponga échale ganas. No, soy triste. No estés triste. Ay, gracias, no, o sea, ya me siento mejor, que es una broma muy constante. No, esa es una enfermedad, son trastornos emocionales, mentales, o sea, es una enfermedad grave que si no se trata a tiempo, por supuesto que tiene consecuencias a largo plazo, ¿no? Y cada vez se va haciendo más crónico. Completamente. Nos escribe la señora Gris, muchísimas gracias, dice: hola psicólogos, creo que es muy importante hacerlos sentir siempre aceptados. A veces como padres tenemos ideas y expectativas que realmente vienen sobrando, ya que al final ellos serán personas independientes y eso es lo que nos corresponde fortalecer. La clave es conocerlos y aceptarlos con nuestra madurez poder guiarlos para no causarles más ansiedad de la que ya manejan por su etapa. Así es.
Y nos escribe también Marta Cervantes, que te mandan saludos, Iván, andas muy popular. Sí, qué tan importante es. Gracias, señora Gris, por escribirnos. Claro que sí, hay que hacerlos sentir que son aceptados, ¿verdad? ¿Cuántos chicos? Y ayer lo comentábamos, ¿verdad, Francisco? Estábamos platicando que difícil resulta para los pacientes con una depresión crónica salir realmente. Si como adulto nos cuesta trabajo, ahora un chico que no tiene, que tiene menos experiencia, menos herramientas, pues es mucho más, y más complejos muchas veces, qué difícil, ¿no? Cuántos complejos en esta etapa se viven en lo físico, que si el acné, que si está muy alto, que si no creció, que si, bueno. Que si le sale barba, que si no le sale barba. Sí, entonces esto realmente, y como dije al principio, hay que acordarnos lo que vivimos nosotros. Acordémonos, muchachos. Sí, acordarnos, más no determinar a los muchachos ahorita. Porque volvemos a esa parte, ¿no? Hemos comentado, no es la misma, pues. Sí es el mismo proceso, pero no bajo las mismas condiciones. Y eso es algo clarísimo, pues. Así es. Nos escribe la señora Mónica Guzmán, dice, hace poco me di cuenta que mi hija de 13 años se corta con la navaja del sacapuntas. La confronté y le pregunté por qué lo hacía y no me supo responder, solo lloró y me dijo que ya no lo haría. No sé qué hacer ni cómo ayudarla. Con mis otros hijos nunca tuve ningún problema. He leído que es por ansiedad. ¿Qué puedo hacer? Es un problema bastante serio que presentan últimamente. Yo lo he visto mucho en las secundarias. Sí. Es algo muy constante. Bueno, yo creo que mi recomendación para ella sería primero el contacto emocional, la empatía con la hija, pero buscar siempre la ayuda profesional, la verdad. Porque en esta parte, como padre, como madre, nos es más difícil tratar este tipo de temas porque lo que buscamos es detener el sufrimiento. No es buscar una solución, no es apoyar, es tratar de mitigar ese sufrimiento y de repente nos dejamos llevar por lo emocional. Entonces no le damos el apoyo realmente que necesitan, sino que simplemente le damos un placebo para que estén bien. ¿Y qué pasa? El hijo dice, estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien, y simplemente se quedan con el ya estoy bien. ¿Qué pasa cuando vuelve a entrar otra crisis, otro problema? No lo saben, no lo vuelven a afrontar de la misma manera, pero siguen sin resolverlo. Entonces sí es necesario que acudan con un profesional que les ayude a entender su problema y más que entenderlo, a darle una solución. Claro. Muchachos, se nos acabó el tiempo, ya se nos fue la hora, se nos fue el programa. Les agradezco mucho, gracias Francisco, gracias Iván, y te espero muy pronto, a los dos, pero Francisco ya es como de casa, así es que por eso no le insisto tanto. Muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado durante esta hora. Yo le invito a que nos mande un mensajito y nos cuente su historia, con mucho gusto. Aquí le vamos a responder en el próximo jueves, en un programa más de Transformando Vidas. Deseo que tenga una vida maravillosa y recuerde que si le falta un poquito de brillo, puede llamarnos y pedirnos una cita al Instituto de Consejería Psicológica Transformando Vidas 901-6986. Que Dios le bendiga. Gracias.